Feliz día, amigos. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Lunes de propósito, y vamos a hablar el día de hoy de esos medicamentos que existen, cuáles son probablemente los fármacos que están en tendencia para intentar bajar de peso, para adelgazar, que no solamente sean efectivos, sino además que promuevan tu salud, tu bienestar y muy por el contrario, no la deterioren. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Dónde debe usarse? ¿Quién es candidato para ello? Pero para hablar de este tema maravilloso el día de hoy me acompaña mi amiga la doctora Alfonsina Carrasco, médico internista endocrinóloga, amiga de la casa. Hola, Bienvenida a la Tisana y gracias. bienvenida a Alimentación y Bienestar, Alfonsina. Gracias por la invitación de nuevo. Qué Encantada bueno de que estés estar acá acompañándote. nuevamente, siempre es un gusto compartir contigo. A ver, lo primero, ¿cuál es la estadística real del sobrepeso y la obesidad? Que es quizás lo que es un atenuante para usar este tipo de medicamentos. Ya vamos a hablar en detalle por qué se usan, pero ¿por qué caen en el mercado o por qué se convierten en una necesidad? Sí, bueno, recordemos que se define la obesidad como una enfermedad basada en adiposidad, es decir, en exceso de grasa corporal. ¿Correcto? Para hablar de obesidad se utiliza generalmente el índice de masa corporal. Hablamos de obesidad cuando una persona que es el que relaciona la talla con el peso. Para hablar de obesidad hablamos de más de 30 y cuando hablamos de sobrepeso hablamos de más de 25. En los últimos años se ha visto a nivel internacional un aumento de la incidencia de sobrepeso y obesidad. Algunos estudios estiman que a nivel internacional hay aproximadamente, dependiendo del país, hay países con más o con menos, pero entre un 40 y un 60% incluso de valores en promedio de población en sobrepeso y entre un 20 y un 30% de obesidad. Para Venezuela, por ejemplo, el estudio OBESCAN, que fue un estudio realizado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, estima que hay aproximadamente cerca de un 40% de la población en sobrepeso, 38,5 aproximadamente, y adicionalmente un 20%, un poquito más, 22% de obesidad. Significa que en Venezuela, para no llevarlos a los números, digamos, internacionales, de cada 10 personas, 3 tienen sobrepeso y 2 tienen obesidad. Sí, casi 4, casi 40%. Casi 40%, Ajá. o sea, casi Sí, 4 personas, o sea, que es bastante, digamos, además de la incidencia y las complicaciones o las consecuencias que probablemente tiene la obesidad. Y eso es la siguiente pregunta, es decir, ¿qué hay? ¿Hay un obeso sano? ¿Hay una persona que tenga sobrepeso que sea saludable? Ya teniendo en cuenta que la obesidad propiamente es un estado proinflamatorio y es una patología como tal, pero digamos, ¿cuáles son las consecuencias de tener sobrepeso u obesidad? Claro, fíjate, el exceso de tejido graso, como tú bien lo has dicho, lleva a un estado metabólico proinflamatorio que conocemos o que la base de todo se origina en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la causa a la larga de problemas metabólicos como la diabetes, como la hipertensión, como el hígado graso o actualmente llamada enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, como la apnea del sueño y por supuesto todo esto deriva en mayor riesgo cardiovascular, es decir, un paciente con sobrepeso, un paciente con resistencia a la insulina va a tener un riesgo de enfermedad cardiovascular mucho mayor a la población que no la tiene. Y fíjate que es un mito porque, y estamos nosotros probablemente desmintiéndolo acá como normalmente hacemos alimentación y bienestar. ¿Por qué? Porque no hay una persona que tenga sobrepeso que sea totalmente saludable. Muchísimas veces las personas piensan que tienen sobrepeso y tienen resultados de laboratorio que son normales. No, bueno, yo soy un gordo sano o yo soy una persona que tiene obesidad pero soy saludable. Ya el estado propiamente de tener un exceso de grasa corporal es un agente metabólico proinflamatorio que trae otra cantidad probablemente de consecuencias. ¿Quién es candidato entonces, más allá de tener obesidad o sobrepeso o alguna disfunción metabólica, a recibir tratamiento farmacológico? Sí, bueno, hoy en día existen en el mercado varios grupos de medicamentos que se pueden usar para el tratamiento farmacológico. Los más que están, digamos, más populares, más comunes, son los que llamamos agonistas del receptor de GLP-1, donde hay 3 moléculas aprobadas por los organismos internacionales para usarlas como tratamiento médico del sobrepeso y la obesidad. Y la indicación formal que le ha dado ADA y EMA, que es la agencia europea, es para pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesos, aunque no tengan una comorbilidad asociada, o para con solamente tener el indicador de estado nutricional. Sí, señor, solamente Recordemos con que el eso. índice de masa corporal es un indicador que relaciona peso-talla. Si ya tu indicador te da por encima de 30 y te cataloga como obeso, eres candidato. Es así. De hecho, no es el único que se está usando ahorita. Hay sociedades que ya utilizan el porcentaje de grasa independientemente del índice de masa corporal. Hay personas que no tienen un índice de masa corporal para hablar de obesidad, de grasa corporal pero es el alto. porcentaje de grasa está por encima y también se consideran pacientes obesos. Y el otro es los pacientes que tienen sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 27, pero con alguna comorbilidad directamente asociada
a el sobrepeso. ¿Cuáles son? Las que ya nombramos: diabetes, enfermedad grasa hepática asociada a disfunción metabólica, apnea del sueño, incluso los pacientes con artrosis asociadas al exceso de peso, o sea, todo lo que se considera una dislipidemia importante o riesgo cardiovascular importante. Ya tienen indicación para tratamiento médico de la obesidad. O sea, asociar tratamiento médico, porque recordemos que el tratamiento de la obesidad no solo está basado en medicamentos, tiene que ir acompañado de un plan nutricional adecuado y del ejercicio físico adaptado a las necesidades de cada paciente. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, el adagio popular que el que busca encuentra. Y por esto esto te lo menciono, porque ciertamente yo puedo tener sobrepeso, sentir que estoy saludable, pero ya el buscar algún atenuante desde el punto de vista endocrinológico, metabólico, inclusive disfuncional desde el punto de vista bioquímico, como una dislipidemia, que es solamente colesterol y triglicéridos, te puede hacer candidato a usar el medicamento. Y si tienes obesidad sin ninguna patología o sin ninguna concomitante o comorbilidad adicional, entonces ya también te hace candidato a usar cualquiera de las moléculas que tú bien mencionas. Sí, y como tú dices, a veces el que busca encuentra. Hay cosas que la gente cree que es normal. Por ejemplo, ver el hígado graso en el eco, mucha gente dice, no, pero eso es normal porque lo tiene mucha gente o todo el mundo. No, eso no es normal, no porque lo tenga un alto porcentaje, que ya vimos que el porcentaje de sobrepeso es alto, de la población es normal. Entonces ya encontrarlo de por sí es algo que se asocia a un riesgo a largo plazo. Ok, fíjate, ¿cuál es la eficacia de esto? Porque, y esto te lo pregunto no solamente por el tema estadístico de lo que nos dé, obviamente, el uso de las moléculas, sino además el uso extraordinario y exorbitante que existe por intrusión médica en cualquiera puede usarla. ¿Dónde realmente es eficaz la molécula? En el momento de que ya sabemos para quién está indicada, hasta qué punto puede perder peso, regular ciclos metabólicos, estandarizar desde un punto de vista más endocrinológico la función, es decir, ¿dónde es eficaz? La eficacia de estos medicamentos es variada. O en las comorbilidades, en manejo de glicemia, de insulina, de perfil lipídico, tiene una eficacia bastante elevada. En manejo, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que el uso de este tipo de medicamentos es capaz de reducir un 50% del riesgo cardiovascular, tanto en pacientes con diabetes como en pacientes con sobrepeso no obesos, ¿ok? En cuanto a su eficacia sobre el peso, la eficacia está estimada, depende de la molécula que estés usando. Las dos con más uso, más extendido, de hecho las que están disponibles en nuestro país tienen una eficacia, de acuerdo a los estudios, en una reducción de peso de aproximadamente en promedio el 16% del peso corporal total. Claro, también depende del paciente. Si el paciente se adhiere a un cambio al estilo de vida apropiado al uso del medicamento, probablemente va a tener más. Pero si el paciente no lo hace, pues quizás no va a alcanzar esa efectividad. Hay una molécula, la más nueva aprobada, que todavía no está disponible en nuestro país, que tiene una eficacia que llega incluso hasta el 24% del peso corporal total. O sea, es bastante mayor y bastante buena. Es la incidencia en el peso corporal, la incidencia desde el punto de vista metabólico, en remisión de valores de hiperglicemia, en superior a estabilización de la eso, insulina. es muy superior. La verdad es que para controlar la glicemia son súper efectivos. La mayoría de los pacientes controlan, si son los pacientes adecuados para usar este tipo de medicamentos, y ahí es donde está el problema. Tú comentabas antes, todo el mundo lo puede utilizar. No es tan todo el mundo lo puede utilizar. El paciente tiene que tener criterios y tiene que haber excluido los posibles contraindicaciones que puede tener un paciente para utilizarlo, para poder tener el criterio de utilizarlo. No todo el mundo es candidato a eso. Fíjate que tú lo mundo. especificas muy bien, porque está el tema de que eres candidato si tienes sobrepeso, pero si tienes sobrepeso y tienes alguna comorbilidad, o si tienes obesidad y tienes una comorbilidad. A pesar de que en Venezuela es un país donde se vende de libre expendio o sin receta médica, pues por supuesto cualquiera. Hemos visto personas muy pero muy delgadas colocándoselo para bajar 1 kilo, para bajar 2 kilos, porque tienen la glicemia medianamente alta sin estar por encima de los valores normales. Entonces, fíjate, lo otro, ¿cuál es el tiempo de uso? Porque ese es el otro mito que quisiéramos romper el día de hoy. Sí. Sabemos que hay estudios que avalan un periodo de una efectividad, pero sabemos que hay personas que la usan por 1 o 2 meses para quitarse, como te digo, solamente un sobrepeso muy leve. El tiempo de uso varía, obviamente, dependiendo de las características del paciente. Si ya estamos hablando de un paciente diabético, probablemente su uso va a ser a largo plazo en función de cómo se controle la parte metabólica de ese paciente diabético y de que no surja en el camino alguna contraindicación. Perfecto. Para bajar de peso, el tiempo que estiman los estudios es un mínimo de 6 meses a 1 año, ¿ok? Perfecto. No hay un máximo, depende del paciente, depende de las características y cómo sea, digamos, la evolución. Sin embargo, el mínimo para ver el resultado que está descrito es por lo menos 6 meses. Usarlo intermitentemente 1 mes, unos días, no te va a brindar el beneficio correcto. Extraordinario, Alfonsina. El tiempo en pantalla es muy corto, se nos agotó.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Tus ti. redes sociales para quienes quieran asistir a tus cuidados, por supuesto, y más recomendaciones. Bueno, me pueden encontrar en el Instituto Médico La Floresta, mis redes sociales en Instagram, @doctora Alfonsina Carrasco. Doctora Alfonsina Carrasco, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerde que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram. Allí lo va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.